tardecillos. Estaba aquí haciendo unas labores, estaba aquí desbrozando y haciendo unas cosillas en primavera. Estamos ahora a 10 de mayo y fijaos qué bonito, qué verde, es que da gusto verlo todo. Además con esta primavera que hemos tenido, venga a llover, está todo precioso. Pero también quiero enseñar un poquito lo que es la realidad de estas cosas y quería enseñaros, fijaos a quién tenemos por aquí. ¿Vale? ¡Uy, wow! ¡Qué cantidad de pulgones tiene este! Vale, Dios, cómo me he pinchado. Vale, no sé si los veis. Bueno, el caso, estos de aquí, estos cardos tan altos, ¿de acuerdo? Este es el Silybum marianum, el cardo mariano, seguro que os suena, que se ha puesto así en apenas una semana y pico, ¿vale? Estos están mucho tiempo, muchos cardos están mucho tiempo en forma de roseta en el suelo, ¿de acuerdo? Y de repente van almacenando energía, almacenando y de repente, ¡boom! En una semana o 10 días, con lo que ha llovido, es que se han puesto más altos que yo. Y tengo tropecientos mil de estos, están por toda la finca. ¿Habéis oído eso de que cuando ves una cucaracha ya es demasiado tarde? Porque ya tienes la casa infectada. Pues con los cardos pasa lo mismo. O sea, es que fijaos, es que hay un mogollón por todos los lados. Y no solo una especie, fijaos, aquí tenemos también el Galactites. Este es otra especie de cardo, ¿de acuerdo? Le llaman, si ese era el cardo mariano, pues este es, ¿cuál es este? Este es el cardón o algo así, le dicen. Pues eso, tenemos aquí otra especie nueva, pero es que además me he fijado que aquí, al lado de este olivo, tengo aquí, fijaos qué hojazas más grandes tienen estos dos, ¿vale? Pero cuando digo que son grandes, o sea, es que son más grandes que mi mano, ¿vale? Y pinchan que flipas. Este es el Onopordium. Onus en griego significa burro y pordium significa pedos, ¿vale? Porque se supone que los burros y los caballos, vaya, cuando comen estos cardos, pues se tiran pedos. Así que ya sabéis, no les deis de comer esto a vuestras caballerías. Este, además, el Onopordium, que es el cardo, es el típico este que es el, como se dice, la flor nacional de Escocia, nada menos. Es uno grandísimo, preciosísimo y que pincha que alucinas también. Y no solamente tenemos este, porque este de aquí, este es el que tiene el nombre que más mola de todos los que, el nombre científico es Cartamus, si no recuerdo mal, pero el nombre popular es el Azotacristos, que es un nombre, me parece, súper heavy, ¿vale? Y súper molón. Pero cuando esté seco sabréis por qué, porque estas hojas, ¡buah!, es que esto pincha que alucinas, ¿vale? Así que fijaos, en 10 metros cuadrados tenemos 1, 2, 3, 4, no sé si 5, he dicho ya, especies de cardos distintas. Cada una tiene un pinchazo distinto, unas son más desgarradoras, otras son más taladrantes, ¿verdad? Esto es súper guay, pero fijaos cómo se ha puesto todo. Bueno, y en mi colección de plantas pinchudas, por supuesto, no podía faltar la superestrella de todas, ¿verdad? Que es la cardencha. Este está seco, ¿vale? Este es del año pasado. Pero la cardencha se utilizaba, este es el Dipsacum no sé qué, su nombre científico es el Dipsacum no sé qué. La cardencha se utilizaba en estas bolas, esto se quitaba, y estas bolas de aquí, que realmente es la cápsula donde están las semillas, ¿vale? Estas bolas se quitaban y con esto se peinaba la lana, ¿de acuerdo? ¿Os suena la expresión cardar la lana? Cardar la lana literalmente significa pasarle cardos, pasarle estas bolas de cardos, ¿vale? Para peinarla, para dejarla toda en la misma dirección y que luego sea más fácil de hilar, ¿vale? Así que el Dipsacum era antes muy apreciado, sobre todo en esta zona de La Rioja, que es donde se cortaba la lana de las ovejas y tal. Ya os hablaré algún día de la transhumancia. Entonces este era muy apreciado y cultivado precisamente para cardar lana, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues se considera una mala hierba y pincha también muy agradablemente, muy poco agradablemente más bien, pero bueno, ya es otra planta pinchuda más que añadir a mi ya amplia colección de ellas. Qué pena que no se vendan los pinchos, la verdad. Es que olivas no sé si saldrán, pero pinchos da gusto que bien salen. Fijaos que me acabo de dar cuenta que el limonero también tiene espinas, para no variar, con lo cual me imagino que aquí va a crecer estupendísimamente. El limonero, ya sabéis, es un híbrido de varias especies de cítricos, ¿de acuerdo? De la familia de las rutáceas, pero fijaos qué montón de espinitas tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues este lo puse aquí. Este es una variedad azahar blanco, típica de Sicilia, muy resistente a las heladas. Fijaos qué bonitas las flores de azahar, pero también tiene pinchos. Aquí, todo este zarzal de aquí lo había desbrozado ya,
pero ya están aquí. Ah, no, esto no es una zarza, perdón. Estos son zarzas. Estos son zarzas que ya veis que están rebrotando otra vez, ¿vale? La zarza, el Rubus ulmifolius, que es muy guay como refugio de fauna y para producir moras, que están las zarzamoras, que están deliciosas, que a mí me gustan un montón, pero también quiero que me dejen pasar, ¿sabes? Entonces he desbrozado un mogollón de zarzas, he dejado otro mogollón porque quiero que sirvan de islas de biodiversidad y de refugio de fauna, pero aún así, claro, esto es cortar y volver a crecer. O sea, es que he pasado por aquí hace un par de semanas. O sea, fijaos allá, ese camino de ahí, que es que no lo veis porque está cubierto de cardos, pero todo aquello lo desbrocé hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Y ha vuelto a salir todo otra vez. Y esta que me he equivocado antes, efectivamente no es una zarza, esto es un rosal silvestre, ¿vale? La rosa canina. Y se llama canina porque muerde como los perros salvajes. Esta sí que es terrible, o sea, me está dando una guerra, el rosal silvestre es una de las plantas que más guerra me dan en este olivar. ¿Por qué? Porque la zarza realmente se desbroza muy bien, ¿vale? Con la cuchilla, pues bueno, pues la madera no es muy dura y tal, y se trabaja muy bien, digamos. Pero el rosal es durísimo, es flexible, o sea, cuando le pegas con la desbrozadora se mueve hacia los lados y entonces pues te engancha y te golpea y te muerde y te araña, como su nombre indica. Y de verdad que es algo terrorífico, aunque ahora está empezando a florecer y la verdad es que es precioso y da gusto verlo. Pero bueno, fíjate aquí también que tenemos a nuestra amiga, la urtica dioica, ¿vale? Que no la voy a tocar porque esta es la ortiga, ¿vale? Seguro que os habéis ortigado alguna vez y cuando vas por aquí en pantalones cortos está todo lleno. También me está diciendo que aquí hay mucho nitrógeno, ¿vale? Es una planta que exige mucho nitrógeno, con lo cual me está diciendo que este suelo es muy fértil, es muy rico y eso es algo genial y maravilloso, pero hasta que vas en pantalón corto, claro, y cada 5 centímetros, pues alucinas. Entonces me lo paso muy bien y me gusta mucho, pero quería enseñaros lo que es la realidad de esto. En un marzo y un abril muy lluviosos, pues lo que han hecho es que todo esto crezca explosivamente, lo cual está guay por un lado, pero por otro, claro, si se me llena todo de plantas pinchudas, ¿vale? Pues ya no está tan guay. Fijaos, por ejemplo, lo que estoy haciendo es arrancar muchos de ellos para que, por ejemplo, la borraja, las borrajas o este tipo de lechugas silvestres, ¿de acuerdo? Para que sean estas las que, o incluso estas gramíneas, no me importa, esta avena loca, ¿de acuerdo? Sean las que dominan en este prado, ¿vale? Y no sean las plantas pinchudas, horribles como esas, ¿de acuerdo? Así que nada, esto os quería enseñar. Mucha biodiversidad de pinchos, qué pena que no se vendan los pinchos, porque me iba a hacer de oro. Fijaos aquí otro no por Dios, madre mía. Hala, pues voy a ver si me pincho un poco más. Chao, chao.